Imagine que en un día soleado como el de hoy, se encuentra usted caminando por la calle y de repente empieza a contemplar un cuadro sombrío. De un momento a otro, lo que parecía un día soleado empieza a nublarse cuando un desastre natural o una catástrofe llega a su alrededor. Inmediatamente después de esto empieza a llegar a su olfato un fétido olor de muerte. Sus ojos empiezan a vislumbrar un cuadro realmente tenebroso. Millones de cadáveres alrededor suyo. Personas que minutos antes, al igual que usted, se encontraban caminando por este sendero. De un momento a otro ya no viven más. Niños y bebés con sus pequeños cuerpos están extendidos en la tierra sin movimiento. No tienen movimiento en ninguna de sus extremidades, pero no como si estuvieran durmiendo, sino que realmente inertes, sin hálito de vida. Imagine ver ancianos bajo los escombros de este desastre, cuerpos desfigurados, irreconocibles. Ver hospitales llenos de pilas de cuerpos amontonados unos sobre otros. Un panorama realmente desolador que pocas personas que han podido sobrevivir a ellos han relatado. Personas que, por ejemplo, han vivido estos grandes desastres de la historia como las guerras mundiales, los ataques terroristas, como por ejemplo el de las Torres Gemelas, o quizás un evento catastrófico como el de un terremoto o un tsunami. Todos estos eventos tienen un enemigo común, la muerte. ¿Cuán perturbador puede ser testigo de este cuadro sombrío? Seguramente muchos de nosotros hemos estado en un cementerio pisando miles de cadáveres, pero en el cuadro que acabo de relatar, hay un plano en donde la muerte acaba de pasar su hoz, dejando sin vida, de facto, de inmediato, a millones de personas. Tal vez pensemos que esto es algo que nunca tendremos que ver con nuestros ojos, pero a diario estamos siendo testigos de cómo niños, jóvenes y ancianos que caminan por nuestras calles están muertos espiritualmente. No se equivoque, no piense que por ser espiritual deja de ser menos sombrío este cuadro. Puedo decir que incluso puede ser peor. Y no crea que porque usted no lo pueda ver, deja de ser perturbador. Le aseguro que si fuera capaz de ver, quedaría atónito ante tal entorno de muerte. La muerte nos causa gran impresión, no hay duda, es muy impactante para la vista y muy tenebrosa para quienes la presencian. No por nada cuando una persona fallece, nuestras bocas se quedan mudas. No tenemos palabras adecuadas o precisas para ese momento. Simplemente quedamos desconcertados. La muerte está en las calles y no debemos nunca olvidar que acecha alrededor nuestro. Es por eso que en este día, continuando con nuestras enseñanzas sobre las sendas antiguas, hablaremos de esta gran verdad. Vivo o muerto, los dos estados en los que se encuentran los seres humanos. Vivo o muerto, los dos estados en los que se encuentran los seres humanos. Para poder abrir nuestros ojos y detallar con mayor precisión en qué consisten estos dos estados, vamos a revisar dos consideraciones que debemos atender sobre nuestro estado espiritual. Vivo o muerto, vamos a revisar dos consideraciones que debemos atender sobre nuestro estado espiritual. La primera consideración que vamos a ver en el día de hoy es lo que todos somos por naturaleza. Primera consideración, lo que todos somos por naturaleza. Así como es obvio para usted que solo puede estar vivo o muerto, es evidente también que alguna persona se encuentra en alguno de estos estados.
Quiero decir, usted sabe cuando una persona se encuentra agonizando o a punto de morir. Puede ver que sus funciones naturales están desapareciendo. Su respiración, su flujo sanguíneo, sus músculos, sus ojos, de repente todo esto deja de funcionar. En nuestro texto base de sermón, Jehová lleva al profeta Ezequiel a esta visión en donde ve uno de los panoramas más sombríos y contempla a su alrededor tal vez uno de los últimos estados de descomposición de un ser. Dice que solo habían huesos. Y es obvio que todos estos huesos representaban el estado de estas personas, estaban muertas, ¿no? Creo que ninguno de nosotros, si hubiera visto este cuadro, diría tal vez, ese de allá como que todavía está vivo. No, diríamos, todos están muertos, es evidente. Y así tal cual, es evidente físicamente que una persona está muerta, también podemos evidenciar por determinadas características que una persona se encuentra muerta espiritualmente. Sabemos que la única forma en que podemos entender todo lo que es espiritual es por medio de la Escritura. Es por eso que, tal como un libro de medicina nos muestra las funciones del cuerpo, pero también las enfermedades, la palabra de Dios nos revela nuestra condición espiritual. Es que veamos en la Biblia cómo se nos muestra sobre este tema el estado en que nos encontramos naturalmente. Vamos a revisar y vemos por lo general que en la Biblia hay una cierta inclinación sobre cuál es el estado que tiene toda la humanidad. Por ejemplo, en Efesios 2, capítulo 1, aquí el apóstol Pablo le recuerda a los efesios lo que eran en un tiempo, el estado espiritual en que ellos se encontraban, y dice allí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí se evidencia que la muerte espiritual está estrechamente relacionada con el pecado. Dice que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. También, por ejemplo, en 1 Timoteo 5:6, se dice que las viudas, sobre las viudas, cómo la iglesia debía cuidarlas. Pero aquí hace una pequeña aclaración sobre aquellas que andan en pecado. 1 Timoteo 5:6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. No importa su condición, viuda o casada, rica o pobre, con necesidad o sin necesidad. Si está entregada a los placeres, la palabra de Dios dice que está muerta. Para estos versículos vemos que la muerte es estar en pecado. Pero también dice la Escritura, por ejemplo en el Salmo 51:5, que el pecado es algo que viene con nosotros desde el nacimiento. Dice el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde que nacemos estamos muertos espiritualmente, porque nacemos con pecado. Con esto entonces vemos que por naturaleza todos, absolutamente todos, nacemos muertos. Creo que si ha estado bajo las enseñanzas de este púlpito, atendiéndolas sinceramente, no debe ser algo nuevo para usted. Pero permítame ahondar un poco más con el fin de entender del por qué muchos hoy están muertos. Y para esto vamos a revisar 3 causas por las cuales las personas están muertas espiritualmente. 3 causas por las cuales las personas están muertas espiritualmente, bajo la consideración de lo que todos somos por naturaleza. Nuestra primera causa, sin duda, es el pecado original. Primera causa de por qué estamos muertos espiritualmente, el pecado original. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay duda que el pecado que viene por causa de la desobediencia de Adán fue heredado a todos los hombres junto con la muerte, y esta es la principal causa de nuestro estado de muerte. Pero aquí quiero que revisemos
y analicemos, pues suele pasar que nuestra mente, cuando hablamos de este pecado, el pecado original, en donde se nos recuerda que Adán actuó como representante de la humanidad y que debido a su desobediencia con el mandato de Dios trajo la muerte, pareciera que como se dice que el representante de la humanidad, Adán, fue el que desobedeció, nosotros no tenemos ninguna culpa. Y puede que empecemos a pensar que pecados como una pequeña mentira, un chisme, una pataleta, mi falta de dominio propio y otros pecados que parecieran insignificantes, pareciéramos pensar que no nos corresponde a nosotros porque viene de la naturaleza remanente, de aquello que denominamos el pecado natural. Y si aquello o esto, pero eso es por causa del pecado original o remanente. Como si no fuera nuestro interés o nuestro deleite el querer hacer esto, sino que pareciera que inconscientemente los cometemos. Sin embargo, vemos en la palabra que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros pecados y que si estamos bajo la tiranía y gobierno del pecado es porque nos gusta estar allí. Eclesiastés 7:29 nos dice el hombre más sabio de la tierra que he aquí solamente esto he hallado. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Note aquí que dice Dios hizo al hombre y no a Adán. ¿Por qué el autor no nombra directamente a Adán, sino dice al hombre? Esto quiere decir o está implicando que no importa cuál de nosotros hubiera estado allí, hubiéramos seguramente pasado por lo mismo, hubiéramos desobedecido. Terminaríamos como lo hizo Adán, desviándonos y buscando nuestras perversiones. Creo que a veces nos falta humildad para reconocer que somos pecadores y pensamos tal vez que hubiéramos sido mejores que Adán, pero le aseguro que no hubiera sido así. O pregúntese, hermano, si no es así cuando usted está en sus pecados cometiéndolos, se da cuenta de que es incapaz de obedecer. Nuestros pecados son la causa de nuestra muerte. Es nuestro deseo y nuestro apego a ellos lo que hace que estemos muertos espiritualmente. Así es, amigo, que nos visitas, ese pecado que no abandonas, del cual se te ha predicado constantemente, pero sigues guardando en lo profundo de tu corazón, este es el causante de tu muerte. La segunda causa del por qué mueren las personas o están muertas espiritualmente es porque no quieren aceptar sus pecados. Segunda causa, no quieren aceptar sus pecados. En Juan capítulo 5, versículo 40, el Señor Jesús reprende a los judíos, quienes con todo el conocimiento de la Escritura no creían en Él. Juan 5:40, y les declara lo siguiente: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Señor Jesús dice esto: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no hay duda de que esto es una evidencia de cuánta maldad hay en nuestro corazón. Pues aún teniendo al Señor Jesucristo diciéndonos que nos arrepintamos, no vamos a Él para tener vida. Todos somos orgullosos de alguna u otra manera. No nos gusta que nos digan que algo está mal con nosotros. Si nos dicen que estamos muertos, pensaríamos que esto es completamente ilógico. Porque tenemos ciertos pecados y tratamos de ignorar e incluso burlarnos de quienes nos están acusando. Pero no importa que seas o no orgulloso. Naciste muerto. Sí, niño y jovencito que estás escuchando. Escúchame muy bien. Naciste muerto. Y si no te has arrepentido de tus pecados, realmente estás muerto. No importa la edad que tenga, ni lo pobre que sea, rico o pobre, estudiado o analfabeta.
Si no te has arrepentido realmente, estás muerto. No queremos aceptar nuestros pecados. Si se nos exhorta sobre algún pecado, lo primero que hacemos es irnos en contra de esa persona o nos excusamos con alguien. Hace unas semanas meditábamos con los jóvenes del discipulado sobre cuál fue esa reacción que tuvo Adán y Eva cuando pecaron, ¿no? Ellos no fueron directamente al Señor para pedirle perdón, sino que se escondieron y después de esto empezaron a culpar. Adán culpó a Eva, la mujer que tú me diste, dice él, y Eva culpó a la serpiente. No pidieron perdón ni se arrepintieron, sino que prefirieron esconderse y culpar a alguien más. Qué triste es ver cómo Dios, en su soberanía, permite que por medio de diferentes personas se nos haga ver que andamos en pecado y terminamos despreciando a estas personas. Terminamos despreciando los consejos y advertencias que nos dan y que nos ayudan a encaminar nuestra vida espiritual. Joven y niño que eres reprendido por tus padres, que has visto cómo sus lágrimas rodean su cara suplicando por tu alma y no atiendes a sus consejos, sino que orgullosamente prefieres hacer oídos sordos e ignorándolo descaradamente te burlas de ellos. Si no te arrepientes, morirás. Adulto y anciano que ves como hermanos y pastores de esta iglesia se preocupan por tu situación espiritual, se preocupan por tu asistencia, por tu crecimiento, porque no incurras en los temidos pecados de omisión, pero en vez de animarte y enderezar tus caminos, terminas enfriándote, sembrando cizaña en tu corazón. Arrepiéntete, reconoce la maldad que hay en tu corazón, ve el pecado que tienes, sé humilde. Toma los consejos, por más ilógicos que puedan parecer en su momento, y busca la razón por la cual Dios quiere que escuches esto. No menosprecies a aquellas personas que son un beneficio real para tu alma. La tercera causa que vamos a revisar por la cual las personas están muertas espiritualmente es la miseria de vivir en pecado. Tercera causa, la miseria de vivir en pecado. Romanos 1, 28 al 32 nos dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vimos que la primera causa de que las personas estén muertas espiritualmente es por el pecado. Pero aquí quiero que miremos cómo el vivir en pecado ha hecho que, como leímos anteriormente, seamos entregados a una mente reprobada. ¿Te has preguntado cuál es la razón de que no puedas atender a un culto completamente? ¿O de no poder mortificar tu pecado? ¿O tal vez el motivo por el cual te cuesta tanto practicar la piedad y por lo contrario estás afanado más por las cosas de este mundo? Es por tu pecado, porque estás muerto. Qué horrible que es el pecado, hermanos. No solo nos esclaviza, sino que además no nos deja vislumbrar lo maravilloso que es vivir en el Señor. No por nada aún el apóstol Pablo en Romanos 7:24 exclama:
Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es muy evidente cuando una persona está muerta, sumergida en sus pecados, pues cada vez más se vuelve insensible a las cosas de Dios. Cada vez le es más pesado ir al culto, hacer oraciones, si es que alguna vez hizo alguna oración. Cada vez le es más pesado estar atento en los cultos. Cada vez más leer la Biblia o hablar con los hermanos le es molesto. Antes tú los ves que son más activos en pecados cada vez más escandalosos. Lo que empezó con un pensamiento laxívico, una mirada laxívica, terminó en fornicación. Lo que empezó con una mentira terminó dejando a una persona embustera y engañadora, capaz de robar a sus propios padres. Lo que empezó con una salida a una pequeña fiesta terminó en un hombre o una mujer disoluta, alcohólica, que solo encuentra placer en estos lugares de muerte. Están muertos en sus pecados, envueltos bajo la droga más mortal que tiene el mundo. Claramente con esto no quiero decir que si pecas definitivamente te encuentras muerto espiritualmente, pues como lo veremos más adelante, aunque sigamos pecando, para quienes hemos recibido la vida, ya no reinará en nosotros el pecado, pero ten cuidado, porque ¿cómo sabes que realmente se trata de una caída o una debilidad y no de un estado en donde te encuentras bajo el control del pecado? David pecó, pero el Señor lo restauró, hasta tal punto que no volvió a cometer este pecado. Como pueden ver, mi primera consideración nos enseña cuál es el estado espiritual en que nace toda la humanidad, que es muertos. Y ahora pasaremos a ver una segunda consideración sobre los estados en que puede estar un hombre. La segunda consideración que revisaremos el día de hoy es lo que necesita toda persona que desea tener vida. Segunda consideración, lo que necesita toda persona que desea tener vida. ¿Ha intentado revivir a un muerto? Pues así de loco, descabellado como esto pueda sonar, asimismo es el querer infundir vida en una persona que se encuentra muerta espiritualmente. Si alguien está muerto, usted no le daría un medicamento para que se mejore. Necesita algo más poderoso y más, si lo está espiritualmente. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo se puede hacer para tener vida espiritual? Aquí nuevamente la palabra de Dios nos da esa guía para saber cómo poder tener esta vida. Y vemos en Juan 3:3 cómo el Señor Jesucristo nos responde. Aquí puntualmente le responde a Nicodemo, un principal de los judíos, y le dice allí. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo para recibir la vida. Para Nicodemo, esto fue algo muy desafiante y racional. ¿Cómo puede un hombre viejo por segunda vez entrar en el vientre de su madre? Es imposible, pensó. Pero lo que él no podía entender era que estaba hablando de un nacimiento espiritual, que de todas formas termina siendo igual de desafiante. Pues quien diga que es tan sencillo como decir unas palabras de arrepentimiento y luego buscar obedecer a Dios, está muy corto en lo que involucra el nacer de nuevo. Nacer de nuevo es algo que todos necesitamos si queremos tener vida espiritual. Y es algo que no puede hacer cualquier persona por sí sola. Por eso, en esta consideración, quiero que revisemos cómo esta obra sucede en dos tipos de persona. En un lado tenemos a quienes han vivido completamente en pecado y en los cuales el Señor obra en ellos haciendo que cambien completamente
Y en el otro lado tenemos a quienes han crecido en contextos eclesiales, piadosos, lejos de pecados escandalosos, pero que con la misma necesidad necesitan nacer de nuevo. Entonces, en primer lugar, aquí vamos a revisar el nacer de nuevo para aquellos que han andado en una vida de pecado. El nacer de nuevo para aquellos quienes han andado en una vida de pecado. Cuando una persona ha vivido completamente en pecado, se hace muy evidente cuando nace de nuevo. Si tú le preguntas a sus familiares o sus amigos que eran antes cercanos, si esta persona es la misma que antes, ellos te dirán seguramente que no. Ha cambiado completamente. Ese borracho, grosero, que se la pasaba en fiesta, ya no es el mismo. Esa mujer que le gustaba bailar y vestirse modestamente, que se creía todopoderosa, capaz de doblar la rodilla de cualquier persona, ya no es la misma. Ha nacido de nuevo. Lo que antes los caracterizaba, ahora es lo que más detestan. Se han apartado radicalmente de estos pecados, cambiando sus gustos, y ahora los ves caminando con humildad buscando una vida de piedad. En la Biblia podemos ver, por ejemplo, cómo en Segunda de Crónicas, capítulo 33, del 1 al 6, se nos relata la historia de Manasés, quien a su corta edad, tenía 12 años, y tenía el reinado de Jerusalén, ya mostraba la maldad que había en su corazón. Dice Segunda de Crónicas 33, versículos del 1 al 6. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Y está Manasés, quien había sido hijo de un padre muy devoto, el rey Ezequías. El rey Ezequías había restaurado el templo de Jerusalén años atrás, había derrumbado los altares paganos e instó al pueblo para que celebraran las fiestas solemnes. Pero el corazón de este jovencito fue cautivado por el pecado y, aprovechando el poder que tenía, hizo lo que había en su corazón. Fue completamente en contra de lo que su padre había realizado, reedificando altares que su padre había derrumbado y llegando incluso a profanar la casa de Jehová, edificando en ella también altares. Dice que adoró a los Baales y llegó a sacrificar a sus hijos en honor a los falsos dioses. Muy malvado. Pero note que también dice que su maldad llegó a ser tan excesiva que encendió la ira de Dios. Solo en pocos pasajes vemos esto. Y Manasés fue uno de esas personas que encendió la ira de Dios, tal vez de una forma particular. Pero este varón, aun con toda su vida de pecado, el Señor lo transformó. ¿Quién iba a pensar que este hombre que fue capaz de sacrificar a sus hijos y profanar el templo de Dios, tiempo después derribaría esos altares en los que él mismo había hecho sacrificios y mandaría que al pueblo de Dios sirviera a Jehová? Leemos allí en el versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido,
pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gión, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel. Y elevó el muro muy alto y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirvieran a Jehová, Dios de Israel. Un cambio completamente radical, en donde Dios lo humilló y solo atado a cadenas, estaba siendo reportado o esclavizado en Babilonia. Solo hasta ese momento se arrepintió realmente y Dios cambió completamente su vida. Y así como este ejemplo podemos encontrar diferentes pasajes de la Biblia en donde personas que antes vivían en maldad son regeneradas completamente. Por ejemplo, Zaqueo, el publicano de Jerusalén, que engañaba y estafaba a las personas, tiempo después se encontraba siguiendo a Cristo, repartiendo sus bienes a los pobres. Tal vez la prostituta que fue sorprendida en su inmoralidad, que recibe una palabra de vida, dice: ¿dónde están los que te acusaban? No peques. Y con esto seguramente un cambio radical en su vida. Un perseguidor de la iglesia que estuvo o participó de los asesinatos de los primeros mártires, pero que luego de esto el Señor lo restauró y lo convirtió en un apóstol de la iglesia de Cristo. También podemos ver relatos a través de la historia de cómo personas han tenido un cambio radical en sus vidas. Por ejemplo, el tan conocido Agustín de Hipona, un hombre inmoral que solía visitar los burdeles, pero que tiempo después nacería de nuevo y se convertiría en uno de los hombres más valiosos para la iglesia. También puede usted conocer, tal vez en la actualidad, hombres así, hermanos que han vivido cosas terribles en el pasado, cosas que usted no imaginaría que este hermano haría, pero que el Señor obró en ellos trascendentalmente, haciéndolos nacer de nuevo. Qué bueno es el Señor, que de lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y de lo menospreciado escogió Dios. El Señor escogió, no importa si rico o pobre, para avergonzar a aquellos que creen que están sin mancha o que están libres del pecado. Realmente es una gran bendición poder ver estos cambios como hombres totalmente muertos espiritualmente. Se puede decir que en sus cenizas. Son hombres hoy vivos en Cristo, que son bendición para la iglesia. Pero es necesario advertir aquí que si tú has sido objeto de una obra grandiosa como esta, debes cuidarte de únicamente nacer de nuevo en algunas partes. No significa que el cambio solo sea en algunos pecados. Debe ser un cambio completamente. Cada día debes abrir más los ojos para ver cuáles son tus pecados, que si bien no son tan escandalosos como los que tenías antes, debes buscar apartarte de ellos y santificarte. No te quedes con lo superficial, sino que busca más allá y arrepiéntete completamente de todos tus pecados. En segundo lugar, vamos a mirar el nacer de nuevo para quienes han crecido en contextos cristianos o piadosos. El nacer de nuevo para aquellos quienes hemos crecido en contextos cristianos o piadosos. También en la Biblia podemos ver cómo hombres realmente ejemplares, tal vez como José, Daniel, Samuel, que crecieron en contextos que podríamos llamar piadosos, fueron niños y jóvenes que no cayeron en pecados tan escandalosos. Usted antes los ve, por lo contrario, con una vida de piedad única.
casi santos, diría usted. Pero hemos visto que todos estamos muertos, todos nacemos muertos y todos necesitamos nacer de nuevo. Es por eso que aún estos varones de Dios debieron también tener un nuevo nacimiento. Claramente este cambio que surgió en ellos no fue tan visible como el que acabamos de ver, pero es necesario que nacieran de nuevo. Sí, puede que no seas borracho, que no te la pases en fiestas, que no hayas cometido fornicación, que no tengas malas amistades, pero si escudriñas en lo más profundo, observarás que estás compuesto por lo mismo que hacen estas personas y que tuvieron un cambio radical. Estás lleno de pecado y necesitas nacer de nuevo. Mira en lo profundo y verás y encontrarás un corazón orgulloso, tal vez, que cree que no es tan pecador. Revisa en lo más escondido y verás que realmente estás ciego frente a lo que es el pecado, que no amas realmente a Dios de corazón o que Él no está en el primer lugar de tu corazón. Cuando miras los testimonios de las personas que han nacido de nuevo, puedes ver cómo estas han cambiado también desde su interior. Lo que antes les gustaba hacer, si era pecado, ya no los complace. Así también debe pasar en quienes han crecido en contextos piadosos y quieren nacer de nuevo. Debe haber un cambio. Deben encontrar un particular encanto por las cosas sagradas. Si antes la vanidad, el querer ser visto por los demás y ser el centro de atención era lo más importante, ahora la humildad, la modestia y el servicio abnegado a la obra de Dios es lo que más le caracteriza. Si antes le gustaba más invertir su tiempo en videojuegos, en películas, en salidas al parque u otras diversiones, ahora le parece más interesante servir en la iglesia, leer la Biblia, ayudar a los hermanos e interesarse por ellos. Los asuntos que antes le despreocupaban, ahora los toma con más seriedad. Lo que antes no creía, ahora por fe lo cree, y no solo lo cree, sino que lo profesa con libertad. Antes pensaba que no era tan pecador, ahora se suma a las palabras del apóstol Pablo a decir que son los primeros de ellos. Ha nacido de nuevo, ya no está en el centro, sino Cristo es quien gobierna su vida realmente. Un cambio tan radical como de quienes han vivido en el mundo, pues han sido librados de esa hipocresía con la que los judíos se condenaron, creyendo que eran buenos, no siendo sensibles a la condición en la que estaban realmente. Dice nuestro texto base de sermón en el versículo 7 al 10. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Qué mal, ¿no? Estos cuerpos estaban formándose ya, pero no había espíritu. Cuerpos que antes eran huesos, pero ahora siguen sin vida, de nada servía. Pero dice más adelante, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. En ambos tipos de personas vemos una obra inmensa que solo Cristo puede hacer. Los pastores y los ministros de Dios solo se encargan de dar la palabra, de poner tendones, carne, sobre estos huesos. Pero Cristo es quien infunde el nuevo hálito de vida en los cuerpos de las personas que están muertas. Cristo les da un nuevo corazón para que crean en Él y se arrepientan. En el día de hoy hemos visto dos consideraciones que tenemos sobre nuestro estado espiritual. Vimos inicialmente que nos encontramos por naturaleza muertos espiritualmente, nacemos muertos espiritualmente. Y vimos dentro de esta consideración tres causas por las cuales las personas están muertas espiritualmente, que fue el pecado original,
el no querer aceptar nuestros pecados y la misma miseria de vivir en pecado. Y también vimos una segunda consideración de lo que necesita toda persona que está muerta, y es nacer de nuevo. Esto es necesario tanto para quienes han vivido en una vida completamente llena de maldad, como para quienes hemos crecido en contextos piadosos. Permítame culminar esta enseñanza dando una aplicación sobre lo que hemos recibido el día de hoy. Déjeme preguntarle, ¿sabe cuál es su estado espiritual? ¿Está usted vivo o muerto espiritualmente? ¿Es usted consciente de sus pecados y pide perdón por ellos? ¿Ha sido objeto de gracia y sabe que ha nacido de nuevo? Si es así, agradezca de todo corazón, porque ha sido una obra tan grande que usted no imagina cuánto tuvo que pasar para que haya ocurrido. Pocos son los que se salvan, vimos sermones atrás. Y usted ha sido uno de esos sobrevivientes de esa masacre, de la muerte que ha pasado por el mundo, por el pecado. Pero además de esto, déjeme decirle que debemos seguir mortificando nuestros pecados. Si David cayó, él no se quedó allí, sino que se apartó de su maldad. Que no sea su excusa la regeneración para cometer más pecado. Mortifíquelos y viva como quien ha nacido de nuevo. Que al ver ese valle de los huesos en cada lugar en donde se encuentre, busque que el Señor lo utilice para infundir vida a estas personas que están muertas espiritualmente. Pero si no es así, si en este día usted se ha revisado y evidencia que está muerto y no ha nacido de nuevo, corra cuanto antes a los brazos del Salvador y arrepiéntase de sus pecados. Recuerde que está muerto. Así como puede turbar su mente la cena que vimos, la cena del valle de muerte, así también siéntase aturdido al descubrir que está muerto espiritualmente. Angústiese, sienta dolor por su condición. ¿No le parece ilógico que la persona que más se preocupa por su estado espiritual no es usted mismo, sino un extraño? Sienta dolor por su alma. Sí, amigo, le hablo a usted, que ha visto cómo sus padres, sus hermanos o amigos en la iglesia oran por usted, pero usted no lo hace. Busque al Señor en lo privado y pida perdón por cada pecado que ha cometido. Y deje que las siguientes palabras del Señor penetren en su corazón. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Que el Señor abra los sepulcros, y dé vida a quienes hoy están muertos espiritualmente. Oremos.